Cada época del año se embellece mucho más al final de cada uno de estos, porque es una fecha tan especial. Todos los días o ciertos días del año tenemos conmemoraciones, tenemos celebraciones, pero no hay una semejante a la que los cristianos tenemos y recordamos cuando lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En especial cuando llega el tiempo, como así se le conoce, de la Navidad, y más como la sociedad lo recuerda como las fiestas, dulces fiestas le recalcan a uno, cuando nosotros sabemos que más que una fiesta, es una conmemoración cristiana, la cual debemos de recordar los hijos de Dios con una celebración sana, con una celebración bíblica. Estamos llegando a tiempos en los cuales también la iglesia cristiana se ha ido encargando a sí misma de atacar esta misma celebración y este mismo recordatorio. Es triste llegar a esta época del año y llegar hasta cierto punto con cierto temor algunos creyentes y algunas iglesias, creyendo que el nacimiento de Cristo o lo que en torno a este se lleva y se celebra es pecaminoso. Se ataca diciendo que el recordatorio de Cristo, recordar el nacimiento de Cristo, es una festividad pagana que no lo debemos de recordar, que no debemos de celebrar, que los cristianos que llevamos a cabo dicho recordatorio, ya sea en nuestras propias iglesias o en nuestros propios hogares, estamos desviándonos de la sana doctrina. Pero encontramos en la palabra de Dios principios y encontramos motivos por los cuales sí debemos de celebrar y recordar el nacimiento de Cristo. Quiero compartir con ustedes esta mañana algunas razones, o más que razones, motivos ya conocidos por todos nosotros, por los cuales debemos de celebrar Navidad y recordar propiamente y sanamente y bíblicamente el nacimiento de Cristo. Sin más preámbulo, me gustaría que recordáramos lo que ya hemos leído previo a la oración. En el primer capítulo de Mateo, versículo 18, dice el evangelista, inspirado por el Espíritu de Dios, comienza su versículo diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Por qué sí debemos de celebrar Navidad? ¿Por qué sí debemos de recordar los cristianos, conmemorar, recordar el nacimiento de Cristo? Número uno, porque el nacimiento de Jesús, hermanos, fue un hecho real. La Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo ocurrió de esta manera. Sucedió así. Fue llevado a cabo de esta manera. No fue un acto ficticio, no fue el nacimiento de Cristo o la historia de amor como se cantó previo al tiempo de la predicación. No fue una historia creada, inventada por algún hombre, sino fue una historia implantada, descrita desde antes de la fundación del mundo. El nacimiento de Jesucristo, dice en la Biblia, así fue. Fue un hecho real. Mateo lo declara sin lugar a dudas. Mateo dice: voy a contar, no declaró, no exclamó diciendo: voy a contarles una historia que me contaron a mí, que yo la escuché por ahí. Si ustedes la quieren creer, créanla. Si no, no hay problema, no sucede nada. Probablemente no haya ocurrido. No está. Él dice: así fue. Lo da por sentado. No deja claridad a implementar una duda en cuanto a este hecho real. Es parte del proceso de la obra de redención, el nacimiento de Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, 1 Timoteo 3:16 nos dice la palabra de Dios, hablando propiamente del nacimiento y parte del Evangelio de Cristo, nos dice lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente, dijo el apóstol, grande
Es el misterio de la piedad. Y continúa diciendo, Dios fue manifestado en carne. Aquí vemos el nacimiento de Cristo descrito de alguna manera. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Realmente, hermanos, existe un gran acontecimiento humano divino que recordar como iglesia y como cristianos y por lo tanto celebrar. Y cuando digo celebrar, es el celebrar de una manera sana, de una manera consciente, cristiana, a la luz de los preceptos y a la luz de los principios bíblicos. Los cristianos no celebramos igual a como esta sociedad o este mundo implementa sus fiestas o sus festividades o sus celebridades o celebraciones, quiero decir. Celebramos o reconocemos su muerte y su resurrección. ¿No hemos de conmemorar también su nacimiento de igual manera? No celebramos Navidad para no quitarle la ilusión a los niños, como dijo el esposo de una hermana algún día. No le quites la ilusión de los regalitos, del arbolito, de la esfera, de los renos, de este personaje llamado Santo Claus, como le llamamos. Esos personajes no tienen nada que ver con la Navidad. Los cristianos celebramos y recordamos el nacimiento de Cristo. No aludimos a la mercadotecnia que este mundo o ciertos países en particular exaltan en estas fiestas. Estamos recordando un hecho real. El nacimiento de Jesucristo. Así fue. Y la narrativa continúa diciendo, estando desposada María, su madre, con José, y continúa la historia. Al celebrar Navidad o recordar Navidad, el nacimiento de Jesucristo, queridos hermanos y muchachos, tenemos que hacerlo como Dios manda, como Dios dice. Tenemos que separar esos elementos que eventualmente el mundo ha ido combinando con la preciosa celebración del recordatorio del nacimiento de Jesucristo, hacerlos al lado, mantenerlos al margen y sostener el verdadero significado de lo que es la Navidad, el nacimiento, el recordatorio del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, claro, en su humanidad, por supuesto. ¿Por qué sí debemos celebrar Navidad los cristianos? Porque es el nacimiento de Jesús, y el nacimiento de Jesús fue un hecho real. Realmente ocurrió. Aunque algunos quisieran desvirtuarla, aunque algunos quieran llamar la atención con otras festividades o mezclar diciendo que hay una festividad pagana que de ahí se originó con el paso del tiempo, que el mismo clero estableció dicha festividad en cierto mes, en cierto día. Nosotros tenemos una razón y un motivo por el cual recordar en este tiempo. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Por qué sí podemos y debemos celebrar Navidad a la manera de Dios como cristianos? No solamente porque es el nacimiento de Jesús, fue un hecho real. Número 2, porque el nacimiento de Jesús también es digno de celebrar. Es digno de celebrar, de conmemorar. Si buscamos en nuestras Biblias el Salmo número 30, versículo 4, Salmos 30, versículo 4, dice la Biblia así, Salmo 34, cantad a Jehová vosotros sus santos, dice la Escritura, y celebrad la memoria de su santidad. En este versículo se nos habla a que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debe de celebrar la santidad del Señor, en memoria de Él, celebrar la memoria de su santidad. Quiero aludir y enfatizar en esta segunda frase donde dice, y celebrar la memoria de su santidad. Hay algo que celebrar y hacerlo en memoria, es decir, hacer un recordatorio de cierto aspecto, de cierto evento en particular, de cierta virtud, celebrar en memoria de. En el Salmo número 77, versículo 11, el salmista nos recuerda lo siguiente, Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dijo el salmista, haré yo memoria
de tus maravillas antiguas. Por estos versículos y muchos otros más, nos damos cuenta que Dios desea que su pueblo celebre, reconozca, traiga a la memoria o celebre en memoria de, quiere decir en recordatorio de. El término memoria quiere decir sencillamente recuerdo, pero un recuerdo para conmemoración. De manera que en estos dos versículos únicamente, hay demasiados, dice la Biblia que debemos de celebrar en reconocimiento, en memoria, en recuerdo de, para conmemorar, para reconocer, para enaltecer a la persona, voy a decirlo así, en que no es el término correcto, el protagonista de la Navidad, si me lo permite, con todo respeto, el personaje principal de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. Recordar, celebrar en memoria, en recuerdo de Él. Sus hechos, dice la Biblia, hacer memoria, el capítulo 77, versículo 11, ya leído, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dijo el salmista, yo haré memoria, recordaré para conmemorar las maravillas antiguas. Hace muchas décadas, hace varios siglos atrás, ocurrió esta gran obra visible, corpórea, del nacimiento del Señor Jesucristo. Claro, Él ya existía previo a aquella primera Navidad, pero vino a tomar un cuerpo humano para que se cumpliese lo establecido en la Escritura Santa. Así que de los hechos y de las obras y de las maravillas de Dios tenemos y debemos que recordarlos continuamente, y el hecho de haber dado a su Hijo Jesucristo y su encarnación y su nacimiento, etcétera, es necesario conmemorarlo, hacerlo en memoria de Él. Así que esta Navidad, hermanos y familias, tenemos que celebrar, conmemorar, recordar en memoria de Cristo, de aquel que nació hace más de 2000 años, de una manera tan sencilla, tan humilde, tan desapercibido para todo el mundo, solamente para unos cuantos personajes, al parecer, en torno de aquella historia de amor. Sin embargo, eventualmente se fue dando a conocer, y todo el mundo la conocemos hoy en día, esa preciosa historia. Celebramos el propio nacimiento de cada quien, ¿no es cierto, hermanos? Recordamos aniversarios de boda, aniversarios de otros eventos de nuestra propia vida, de ciertos acontecimientos importantes. ¿Por qué no hemos de reconocer y recordar y conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo? Es que no nació el 25 de diciembre, argumentan algunos. Seguramente no, probablemente sí. Es que nació en marzo, algunos dicen, estudiosos, no, nació en junio, otros en septiembre. No importa la fecha. En una iglesia donde estuvimos no teníamos una fecha precisa de un evento que queríamos recordar, no perpetuamente, pero por lo menos establecer una fecha. Y nosotros la establecimos como hermanos, como iglesia en Cristo, tal fecha de cada año. Vamos a estar recordando y celebrando esta conmemoración para reconocer al Señor su gracia y su misericordia en tal evento. Y quizás pudo haber concordado con una festividad, si no pagana, mundana probablemente, pero no estábamos celebrando, ni estábamos recordando, ni conmemorando aquel otro evento, sino lo que realmente a nosotros nos estaba interesando. Así que es importante celebrar Navidad porque estamos recordando el nacimiento de Jesucristo, que fue un hecho real. También lo reconocemos y celebramos porque el nacimiento de Jesús es digno de celebrar. Tenemos que reconocer las memorias antiguas y las obras maravillosas antiguas de Jehová en memoria de Él, dice la Escritura. Pero también, ¿por qué podemos celebrar la Navidad sin ningún temor? Porque el nacimiento de Jesús es motivo de acción de gracias también. No voy a decir que es un pretexto, es un motivo para agradecerle al Señor entre muchos que tenemos el resto del año.
La Escritura nos recuerda en Hebreos capítulo 12, versículo 28, que es un versículo que conocemos y reconocemos también. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, 28, la Escritura nos recuerda lo siguiente y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hablando del reino de Dios, lo que tiene que ver con la salvación, hemos recibido ese reino inconmovible a través de la introducción por medio de la salvación del Señor Jesucristo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora que pertenecemos al Señor, ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, ahora que somos parte del pueblo de Dios, que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, dice la Biblia que tenemos que ser agradecidos. Y como iglesia hay momentos de agradecerle al Señor, ¿no es cierto? El domingo por la tarde, en los testimonios, por ejemplo, por ilustrar algo. Los testimonios son momentos para dar gracias a Dios. En casa tenemos momentos para dar gracias a Dios. En las mañanas nos levantamos y le damos gracias a Dios. Cuando vamos caminando, cuando vamos manejando al ir al trabajo, rumbo a la iglesia, mentalmente o en voz audible, agradecemos a Dios de muchas maneras. Cuando venimos al templo, por mencionarlo, el domingo, en ambos cultos y en la escuela dominical, es una manera callada, visible de ser agradecidos con Dios por las bendiciones de Él y por sus bondades innumerables e incontables. Sencillamente con venir a la casa de Dios, llegar a tiempo, sentarnos, entonar los himnos, estar atentos a la predicación, es una de tantas maneras o de tantas variables, si me permite decirlo así, de agradecerle al Señor. Así que el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser agradecido. Y celebrar o recordar la Navidad es una manera de darle gracias a Dios. Y debemos de recordar que una de las consignas de Dios, hermanos y muchachos, hacia nosotros sus hijos, es que aprendamos a ser agradecidos con Él en todo y por todo. ¿No es cierto? Dan gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que conmemorar la Navidad, como debemos de hacerlo de una manera cristiana, es una forma de ser agradecidos con Dios. La gratitud debe ser parte de la vida cristiana y debemos de manifestar, de ser agradecidos, manifestar tal gratitud al Señor en cualquier momento y en cualquier situación, mayormente cuando se trata de un hecho real que involucra el acto redentor del Señor Jesucristo. Su nacimiento milagroso, por ejemplo, hermanos, es decir, el nacimiento virginal, es parte de la teología fundamental de nuestra fe. Es parte de las doctrinas fundamentales de nuestra fe que predicamos y que guardamos y aceptamos como cristianos, como hijos de Dios. Entonces es correcto y es elemental dar gracias a Dios por este hecho tan trascendental mediante la celebración correcta y cristiana de la Navidad. Si usted tiene la manera y los recursos, celebre Navidad. Si no puede comprar un arbolito, si no puede arreglar en casa, si no tiene la manera de poner arbolitos, no importa. Si no hay manera de comprar un pavo, lo que sea, no importa. Esos elementos externos, si no tiene la manera o los recursos, no importa. Dios ve su corazón y si usted es agradecido, recuerde y dele gracias a Dios por esa virtud, por ese regalo, por esa dádiva. A Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Celebrar Navidad es de cristianos. Es la vía correcta del cristiano para ofrecerle a Dios la acción de gracias por su don inefable. ¿Por qué podemos y debemos celebrar Navidad de una manera cristiana? Porque el nacimiento de Jesús es un acto específico de conmemoración también. Dios consignó a su pueblo en el Antiguo Testamento que se acordaran de ciertos acontecimientos. Usted y yo hemos leído algunos pasajes en particular, específicos. Dice, a los que tuvieran memoria, ¿se acuerda usted?
de generación en generación. Dios les dijo, lo recordarás y lo celebrarás y será como estatuto perpetuo. Recuerda esa frase, estatuto perpetuo, para que sus hijos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento pudiesen mantenerlos vivos. Entonces Dios ordenó que los celebraran de una manera. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, la festividad de las primicias, la fiesta de la cosecha, por ejemplo, de los tabernáculos, del Purim. Allí en Esdras encontramos, en algunos versículos encontramos, en Esther, encontramos algunas festividades claramente que Dios había ordenado y que el pueblo de Dios retomó nuevamente. Es de Dios que los cristianos nos regocijemos y recordemos acontecimientos y nos gocemos en el Señor. ¿Recuerdan lo que Pablo escribió en Filipenses 4:4? Pablo les dijo a los hermanos, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. La Navidad debe ser motivo de gozo, de gran gozo. Esa primera Navidad, el término Navidad viene del latín nativita, que significa sencillamente nacimiento que da vida. Así que la Navidad es aquel acontecimiento que dio vida humanamente al cuerpo, a la humanidad, o a lo físico, a lo corpóreo del propio Señor Jesucristo, preexistente desde la eternidad pasada. Así que aquella primera Navidad, hermanos, fue un tiempo de gran gozo, dice la Escritura. Aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Declaraba el contenido del mensaje y del cántico de los ángeles a aquellos pastores. ¿Recuerda usted el relato en los evangelios? Así que la Navidad, hermanos, es una festividad o celebración cristiana que este mundo se ha adjudicado a sí misma y la ha desvirtuado, pero hoy tenemos que retomarla los cristianos, los hijos de Dios, para levantar un testimonio fuerte y volver a aquellos fundamentos de la palabra de Dios. ¿Qué se celebra en Navidad? Todo menos lo que el mundo celebra. Así que, ¿por qué podemos hacerlo y debemos de hacerlo? Porque recordar la Navidad y celebrarla, estamos celebrando algo específico que conmemorar. Y Dios se agrada de ello, cuando lo hacemos de una manera correcta. No celebre Navidad, ¿verdad?, con su trajecito de Santo Claus, ¿verdad?, y con sus botas y sus renos y ciertos elementos que no tienen nada absolutamente que ver con el nacimiento de Jesucristo. Hagámoslo correctamente, trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón el ensalzar la persona del Señor Jesucristo. Y finalmente, un motivo más por el cual celebrar Navidad, porque tenemos algo muy importante que recordar en Navidad. Si Jesús nació o no el 24, 25 de diciembre, no importa. El hecho es que nació, como lo declara la Escritura, y debemos de recordarlo. Mateo dijo y declaró, el nacimiento de Jesucristo fue así. Tan claro como eso. Mateo lo creyó. Mateo lo adoptó, Mateo lo enseñó, lo predicó, lo escribió inspirado por el Espíritu de Dios, lo plasmó, lo redactó y ha quedado para la posteridad, para la eternidad. Así que si el 25 de diciembre algunos dicen que se celebra, que porque se celebra a la Saturnalia, o que se celebra el nacimiento del dios Sol, o cualquier otra festividad, dicen no lo celebramos Navidad en esa fecha porque se celebran otras fiestas paganas. Bueno, entonces no celebraremos nunca nada. Ni mencionaremos los días de la semana, porque los días de la semana vienen de algunos de los planetas, de estos astros, y estos astros tomaron nombre y los asociaron los romanos o los griegos con sus deidades paganas, y de ahí provienen los días de la semana. Entonces vamos a cambiar o decir, pues yo no quiero pasar este día porque está asociado con una deidad pagana. Sería ilógico, sería irrazonable. Hay algo que celebrar, tenemos algo que celebrar. Los cristianos sabemos con certeza lo que hacemos y lo que conmemoramos en Navidad. Y
porque ese mismo día los paganos celebran a sus deidades, ¿nosotros no vamos a dejar de hacerlo? Había en la iglesia un hermano que nació el 31 de octubre. Estaba medio feyón el hermano, me parecía. Y en ocasiones, pues, el hermano nos invitaba a su casa para celebrar su cumpleaños el 31 de octubre. Claro, celebrábamos su cumpleaños, y una carne asada y todo eso. Nunca llegamos disfrazados de algún personaje bíblico. Es que somos cristianos, vamos a vestirnos de personajes bíblicos. No. Sabíamos a lo que íbamos, aunque el mundo, la sociedad, lleva a cabo una celebración, una conmemoración, claro, pagana, diabólica. Pero nosotros íbamos a la casa del hermano a celebrar y a comer y convivir los hermanos de la iglesia con parte de la familia de él y tener un tiempo aparte. Ni siquiera nos recordábamos de lo que se celebraba hasta que salíamos y mirábamos a los niños y tanta cosa lo que celebran en Halloween, ¿no? Otra hermana nació el 2 de noviembre y porque nació el Día de Muertos en nuestro México, estaba haciendo mal la hermana en celebrar su cumpleaños el 2 de noviembre. No, porque realmente había algo que recordar, algo que celebrar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Independientemente de lo que la sociedad recuerde, renombre, ensalce y traiga a la memoria y lo use como pretexto para olvidarse de Dios y para satisfacer pasiones o gustos o deseos. Independientemente de eso, el cristiano, cuando recordamos y celebramos Navidad, debemos de hacerlo conscientemente a quien estamos ensalzando y ensalzar, levantar el nombre del Señor únicamente. Así que tenemos algo muy importante que recordar en la Navidad. La Biblia dice que debemos estar convencidos realmente de lo que hacemos. Pablo les dijo en Romanos capítulo 14, versículo 5, Romanos 14, 5 dice la Biblia lo siguiente, Pablo escribiéndoles a los hermanos de las iglesias de Roma. Había hermanos que estaban teniendo conflicto interno porque había hermanos débiles en la fe que estaban siendo dañados, se estaban echando a perder por pasajes paralelos de 1 a los Corintios, podían echarse a perder en su fe por ver a cristianos ya maduros en la fe, vamos a decirlo, en ir y en comer de aquello que era sacrificado a los ídolos. Dice Pablo, no, pues tú puedes comer, no pasa nada, porque sabemos como creyentes que un ídolo no es nada. Pero si tú no estás tranquilo por amor a aquel hermano débil, porque su fe puede truncarse o porque su fe puede debilitarse aún más y puede ser de tropiezo para él, entonces no comas mejor. Pero si tú vas a hacer cualquier cosa que tú hagas, debes estar plenamente convencido de lo que haces, dijo Pablo. En Romanos capítulo 14, versículo 5, dice la Biblia, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Dice Pablo, hay algunos que dan mayor énfasis a ciertas festividades, a ciertos días, a ciertas conmemoraciones, pero hay otros que dicen, no pasa nada, esto no lo celebramos, esto sí, para mí no me afecta si lo celebro, tampoco si no lo hago. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú vas a llevar a cabo algo en tu vida, tienes que estar convencido de lo que estás haciendo, de lo que crees, de lo que haces, de lo que piensas. En este caso, si lo aplicamos a la celebración, tú debes estar convencido de que si vas a celebrar la Navidad, hazlo completamente en esa convicción. Pero hazlo correctamente. No mezcles elementos que no tienen nada que ver. No combines lo que no tenemos permiso por parte de Dios ni de su palabra de combinar, de mezclar lo pagano con lo santo, con lo limpio, con lo impuro. Navidad es una festividad cristiana que el mundo se ha apoderado de ella, pero tenemos que retomarla. Tenemos que recordar realmente y volver a ese verdadero significado de la verdadera Navidad. Pero hágalo conscientemente.
convencido, convencida de lo que está haciendo. Si Dios le ha convencido que tenemos algo que realmente trascendente que celebrar como hijos de Dios, entonces celebre Navidad y no juzgue a quien no lo hace. Hay muchos que nos atacan y nos dicen, tú eres del diablo porque celebras Navidad y eres pagano, tú ya no eres digno de ser llamado cristiano y ya no me hables. Dice la Biblia, ahí en el versículo 3 de Romanos 4, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, y ya con esto termino. Colosenses 2:16, el mismo apóstol Pablo declaró a la iglesia de Colosas, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Nadie juzgue al demás. Si hay quien nos juzgan, a quien sí celebramos, los que sí celebramos no juzguemos a los que no lo hacen. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que hace. Qué bonito se ve el templo con el árbol, ¿no es cierto? Con los arreglos navideños. Vamos a tener un culto navideño, Dios lo permita, en unos cuantos días más. Y el nombre del Señor Jesucristo será puesto muy en alto. Así es como se hacen las cosas. Así es como se celebra Navidad. Como iglesia, como hermanos, como familia. Antes de venirnos para Tijuana, algunos años atrás, 5 años consecutivos, una iglesia se estableció en Chicago y el pastor celebraba el aniversario de su iglesia cada 24 de diciembre, porque fue en diciembre cuando ellos llegaron allá. Así que nos invitaban, estábamos cerca de ellos un par de horas y nos invitaban para el culto de Navidad y para celebrar toda esa semana su aniversario. De celebrar Navidad nosotros juntos como familia, los 4, y de vez en cuando con alguna familia de la iglesia. Ahora estábamos recibiendo esa invitación de este pastor. Y me decía, véngase toda la semana, predicamos entre los 2 y el 24 tenemos un culto. Mire, los hermanos se han acostumbrado a la fecha, tienen 7 años de vida, 7 u 8 años de vida, esa iglesia, y todos esos años, toda la iglesia se reúne el 24 en la noche a celebrar el aniversario de su propia iglesia y a recordar Navidad, celebrar el nacimiento de Cristo. Es una celebración cristiana. Los hermanos contentos. Ya saben, va a venir familia de México, van a visitarlos, vamos a ir a la iglesia, allá vamos a estar el 24, les dicen en la iglesia, allí vamos a estar. Pero después nos venimos, no, ahí vamos a celebrar Navidad, vamos a tener un culto especial de aniversario navideño, los niños cantan, los jóvenes participan, los adultos también, el coro, y luego viene la cena navideña y el del aniversario, ya no sabe uno qué celebra, ¿no? Y los hermanos contentos, ya saben que esos 2 días, 24 y 25, es para estar en el templo. No importa el día que sea el 24, ahí están en el templo celebrando. Y hacen también su intercambio de regalos y los hermanos se regalan unos a otros. La primera vez que estuvimos ahí, yo decía, a ver, ¿hasta cuándo se van a dormir los hermanos? Ya eran las 11:30. Y los hermanos comiendo y cenando. Y yo mirándolo, ya me quiero acostar. Que me den mi regalo, ya me quiero dormir. Eran las 3 de la mañana y los hermanos con uno que otro se habían regresado a casa, ¿no? Pero la mayoría se quedaron, los niños jugando, los hermanos participando, platicando, ya el momento informal. Oiga, qué bendita fraternidad que podemos tener los cristianos, los hijos de Dios, de una manera sana. El último año que estuvimos con ellos se descompuso la calefacción del templo. Compraron un templo muy grande, muy bonito. Un templo grande y se les descompuso la calefacción y llevaron algunos calentones de gas, se les acabó el gas. Estábamos temblando de frío, pero ahí estaban todos los hermanos, 3, 4 de la mañana, recordando el nacimiento de Cristo, celebrando su santidad, trayéndolo a la memoria, ensalzando el nombre de Cristo, poniendo su nombre muy en alto y conviviendo los hermanos juntos en armonía. Que algunos no recibieron regalo, no importó, los hermanos estaban contentos. Porque había comida, porque había fraternidad, porque había amor. Así es como debemos de celebrar. Es decir,
Es como el cristiano celebra, en unidad, en fraternidad, en amor, en recuerdo, en memoria. Es Cristo quien nos une. Y esta Navidad, si Dios nos permite llegar a la siguiente o a esta que viene, todavía faltan algunos días. Tenemos que hacerlo con amor al Señor y trayendo a la memoria lo que realmente vale la pena traer, que es el nacimiento de Cristo. Si usted ha celebrado con elementos que no tienen nada que ver con el verdadero significado de la Navidad, manténgalos al margen. Deséchelos de su vida. Deje nada más lo que Dios le convenza que es de Dios. Celebre de una manera correcta, de una manera bíblica, y levante el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No deje de ir al culto navideño. No deje de venir el próximo domingo y el domingo y el día de la celebración de Navidad ahí en la iglesia del centro. No deje de ir. No diga, ay, es que vamos a regresar tarde. No importa, nos desvelábamos en otras situaciones. No, nos desvelamos todavía. ¿No es cierto, hermano? Vayamos, y no estoy diciendo que nos vamos a desvelar, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo que si llega a suceder eso, no importa. Vamos a participar como iglesia, vamos a recordar, a conmemorar, a celebrar de manera cristiana y bíblica lo que tenemos que hacer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos permita tener una agradable y feliz Navidad como iglesia, como familias, pero sobre todo que el nombre de Dios sea glorificado y sea enaltecido. Vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros.